Carl Jung documentó una paradoja psicológica tan perturbadora que, aún hoy, sigue atormentando a quienes cargan con el don de la empatía. Lo que debería ser su mayor fortaleza, la capacidad de sentir profundamente e iluminar la oscuridad emocional de los demás, termina convirtiéndose también en la raíz de su dolor más devastador. Jung descubrió que las personas altamente sensibles atraen, de manera inconsciente, a individuos que proyectan en ellas todo aquello que rechazan de sí mismos. Es como si la luz del empático fuera un espejo implacable, capaz de revelar heridas que muchos han intentado enterrar durante toda su vida. Al principio, el empático es visto como alguien magnético, casi indispensable. Pero, inevitablemente, esa misma luz despierta hostilidad, crítica e incluso abandono. Para Jung, esto no era simplemente un patrón de relaciones problemáticas. Era un fenómeno arquetípico, una batalla invisible entre autenticidad y sombra, entre la vida emocional y la muerte interior. Él creía que este destino podía conducir a dos caminos: destruir por completo al sensible o transformarlo en un guardián indispensable para la evolución psicológica de la humanidad. Hoy vamos a revelar el descubrimiento más oscuro de Jung sobre los empáticos, y por qué su sensibilidad nunca fue una debilidad, sino una prueba de fuego. En sus años de práctica clínica, Carl Jung percibió un patrón inquietante en ciertos pacientes que poseían una sensibilidad extraordinaria. Eran personas capaces de percibir el dolor ajeno sin que se pronunciara una sola palabra. Tenían el don raro de crear un espacio en el que otros, por primera vez, se sentían verdaderamente vistos y comprendidos. Pero, con el tiempo, Jung empezó a notar algo extraño. Esos mismos individuos que atraían confianza, confesiones y gratitud, terminaban convirtiéndose en objeto de críticas, rechazo e incluso hostilidad por parte de las personas que más se habían beneficiado de su presencia. Era como si la llama que atraía a las mariposas inevitablemente también las quemara. Jung registró que cuanto más auténtico y radiante se volvía un empático, más amenazaba las defensas psicológicas de los demás. Su espontaneidad emocional dejaba al descubierto la rigidez de quienes habían perdido el contacto con su propia alma. Y, en lugar de reconocerlo como un llamado a la transformación, muchos reaccionaban con resentimiento y desprecio. Él describió este fenómeno como la proyección de la sombra, cuando alguien arroja sobre otro aquello que no soporta ver en sí mismo. Para Jung, no se trataba de una simple disfunción en las relaciones, sino de un mecanismo inconsciente profundo, repetitivo y destructivo. El empático, al iluminar la herida oculta del otro, se convertía en el chivo expiatorio de una batalla interior que no le pertenecía. Estas observaciones llevaron a Jung a una conclusión perturbadora. La misma cualidad que convierte al empático en esencial para la curación colectiva es también la razón por la que tan a menudo es castigado por su propia luz. A partir de sus observaciones, Jung comenzó a identificar un patrón recurrente que yo llamo la paradoja empático-sombra. Esta paradoja es cruel. Cuanto más verdadera y luminosa es la expresión emocional del empático, más despiertan los demás aquello que fue enterrado, olvidado o rechazado en sus propios corazones. Es como si la presencia del empático fuera un espejo vivo, reflejando no solo lo que el otro desea mostrar, sino también aquello que intenta desesperadamente ocultar. Al principio, esa luz es irresistible. Las personas emocionalmente desconectadas se sienten atraídas por ella, como viajeros exhaustos que encuentran calor en medio de la oscuridad. Pero, cuando perciben que ese mismo calor empieza a revelar sus sombras, la admiración se transforma en crítica. Y el empático, antes visto como una bendición, pasa a ser un peso, acusado de ser demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado complicado. Jung veía en este ciclo una de las mayores tragedias de la psique, el hecho de que la autenticidad despierta no solo curación, sino también odio. Y lo más perturbador es que el empático no hace nada más que ser el mismo. Es su simple existencia, íntegra, conectada y viva, la que amenaza el castillo de defensas emocionales que otros construyeron para sobrevivir. Por eso, Jung afirmaba que este patrón no era un problema individual, sino una cuestión colectiva. La humanidad teme a quienes aún llevan la llama de la autenticidad, porque esa llama revela la oscuridad en la que tantos se han acostumbrado a vivir. Y si reconoces esta paradoja en tu propia vida,
Debes saber que este canal es un espacio dedicado precisamente a descifrar los descubrimientos de Jung sobre la sombra, la empatía y la mente humana. Suscríbete ahora para no perderte las próximas revelaciones. En cada video, nos adentramos más en las capas ocultas de la psique, sacando a la luz secretos que pueden transformar no solo la manera en que te ves a ti mismo, sino también la forma en que percibes el mundo que te rodea. Imagina a alguien que lleva en sí una luz rara, la capacidad de ver más allá de las máscaras y sentir aquello que nadie se atreve a confesar. Ese alguien es el empático. Al principio, su presencia parece un bálsamo. Amigos, parejas e incluso desconocidos se acercan como si hubieran encontrado un refugio. Comparten secretos que nunca habían contado a nadie, lloran en su presencia y dicen sentir un alivio inexplicable solo por estar cerca de él. Pero Jung observó que, después de ese primer momento de encanto, casi siempre aparece un giro dramático. La misma persona que antes decía nunca conocía a alguien como tú empieza a criticar, a menospreciar e incluso a despreciar al empático. De repente, su intensidad se convierte en un problema. Su sensibilidad comienza a verse como debilidad. Y el vínculo, que había empezado con admiración, termina en rechazo. Jung fue categórico: esto no es casualidad. Es la proyección de la sombra en acción. La autenticidad emocional del empático expone, aunque sea en silencio, las defensas frágiles y las heridas ocultas de los demás. Y ante ese espejo incómodo, muchos prefieren atacar a quien refleja, en lugar de enfrentarse a lo que ha sido revelado. Esa dinámica cruel crea una prisión psicológica. El empático, en su búsqueda de aceptación, empieza a preguntarse si realmente hay algo mal en él. Y poco a poco corre el riesgo de asfixiar su propia autenticidad para encajar en un mundo emocionalmente anestesiado que le rodea. Es en ese punto donde Jung nos advierte: el peligro no está en sentir demasiado, sino en creer que el dolor de los demás significa que tú debes sentir menos. Jung registró que, siempre que un empático se mantiene fiel a su autenticidad, 4 tipos de figuras suelen aparecer en su camino. Representan distintas formas de la sombra proyectada, y todos tienen algo en común: intentan apagar la llama que el empático mantiene encendida. 1. El crítico de la emoción. Este es quien ridiculiza los sentimientos. Creció creyendo que la emoción es debilidad y, por eso, sofocó su propia sensibilidad hasta volverla casi inexistente. Cuando se encuentra con alguien que aún siente profundamente, reacciona con burla: eres demasiado dramático, estás exagerando. En realidad, cada risa o crítica revela solo la incomodidad de ver en el otro la parte de sí mismo que tuvo que enterrar. 2. El atacante de la autenticidad. Este vive tras máscaras sociales. Construyó su identidad en torno a un personaje que parece perfecto, controlado, adaptado. Por eso, cuando se topa con la transparencia de un empático, se siente amenazado. Critica su espontaneidad, dice que no es apropiado, que no sabe comportarse. En el fondo, el empático solo despierta en él la envidia de no poder ser verdadero. 3. El violador de la vulnerabilidad. Este es el más peligroso. Se acerca al empático precisamente porque reconoce su apertura y confianza. Pero, en lugar de valorarla, utiliza esa vulnerabilidad como arma. Explota, manipula y, al final, culpa al empático por haber confiado demasiado. Es el clásico depredador emocional que castiga lo que ya no puede sentir: la pureza de confiar. 4. El apagador de luz. Este no ataca de forma directa. Su estrategia es más sutil, casi invisible. Va minando poco a poco la autoestima del empático, sembrando dudas. No estarás exagerando. Tal vez tu empatía sea un defecto. Su objetivo es debilitar en silencio hasta que el empático empiece a creer que su don es, en realidad, una carga. Jung reconocía en este tipo de persona la sombra más insidiosa, aquella que intenta apagar lentamente el brillo interior del otro. El empático, al reconocer a estos 4 enemigos, comienza a entender que no está loco ni es demasiado sensible. Está, en realidad, enfrentándose a proyecciones inconscientes de quienes no soportan ver en el otro lo que han perdido en sí mismos. Y aquí tienes un recordatorio poderoso: no necesitas encogerte para encajar en el vacío de los demás.
Si ya has identificado a alguno de estos enemigos en tu vida, escribe en los comentarios. No voy a apagar más mi luz. Esa es la primera forma de romper el ciclo, dar nombre al enemigo, reconocer el juego de la sombra y elegir permanecer íntegro. Jung advertía que el verdadero peligro para el empático no está solo en los ataques externos, sino en lo que esos ataques pueden provocar en su propia psique. La sombra proyectada por el otro puede, poco a poco, transformarse en autosabotaje. Es en ese punto donde el don corre el riesgo de convertirse en una maldición definitiva. Riesgo 1. Erosión de la autenticidad. El empático, cansado de ser criticado, empieza a ocultar su verdadera naturaleza. Reprime lágrimas, finge indiferencia, reduce su intensidad para ser aceptado. Pero, al hacerlo, pierde lo que Jung llamaba la función sentimiento auténtica, el contacto vivo con el alma. Es el inicio de la muerte emocional. Riesgo 2. Autotraición psicológica. Con el tiempo, las críticas externas se internalizan. El empático comienza a creer que realmente siente demasiado, que hay algo mal en él. Empieza a atacarse a sí mismo con la misma violencia con la que otros lo atacaron. Jung describía este estado como una escisión interna devastadora. El individuo se convierte en enemigo de su propia esencia. Riesgo 3. Estancamiento colectivo. Lo más trágico es que, cuando los empáticos se apagan, no es solo su vida la que pierde sentido. Es toda la humanidad la que sufre. Jung veía a los empáticos como pioneros emocionales, aquellos que mantienen viva la llama de la autenticidad. Cuando ceden a la presión de la sombra ajena, el colectivo pierde a sus guías y la evolución psicológica se interrumpe. Por eso Jung insistía, proteger la propia luz no es egoísmo, es responsabilidad. Porque cada vez que un empático abandona su autenticidad, no solo se silencia un alma, sino que una parte esencial del futuro humano queda silenciada junto con ella. Carl Jung no se limitó a describir el sufrimiento de los empáticos frente a las proyecciones de sombra. Él creía que quienes cargan con este don necesitaban una estrategia clara para no perderse en medio del caos emocional de los demás. A este proceso podemos llamarlo protocolo de preservación del self auténtico. Son 3 fases fundamentales para que el empático siga vivo en su esencia, sin convertirse en rehén del dolor ajeno. Fase 1. Reconocimiento de la proyección. El primer paso es comprender que la hostilidad no es personal. Carl Jung afirmaba que gran parte de las críticas dirigidas al empático no reflejan su verdad, sino el estado psíquico de quien proyecta. El empático necesita ver que frases como eres demasiado intenso o te importa demasiado son revelaciones sobre la herida del otro, no sobre su identidad. Ese reconocimiento crea un escudo invisible. El empático deja de absorber como verdad lo que, en realidad, es un reflejo distorsionado de la sombra ajena. Fase 2. Límites psicológicos. Carl Jung llamaba a esto discernimiento psicológico. Significa mantenerse abierto a la vida, pero con claridad sobre qué es retroalimentación auténtica y qué es ataque inconsciente. El empático necesita aprender a decir no, a rechazar vínculos tóxicos y a proteger su energía vital. No se trata de levantar muros de piedra, sino de crear una membrana selectiva. Permitir la entrada de lo que nutre y bloquear lo que corroe. Fase 3. Elección consciente de vínculos. Para Carl Jung, la curación nunca ocurre en un aislamiento total. El empático necesita formar lo que llamaba un santuario vibracional. Relaciones con personas que valoren y fortalezcan su autenticidad en lugar de intentar apagarla. Es en ese círculo seguro donde el empático encuentra espacio para florecer sin miedo. Más que protegerse, es el momento de elegir, con conciencia, quién merece cercanía y quién debe permanecer a distancia. Este protocolo no es solo teoría. Es práctica diaria. Es recordar, en cada crítica recibida, que la proyección dice más sobre quien critica que sobre quien siente. Es mantener límites firmes sin dejar morir al corazón. Es seleccionar vínculos que fortalecen, no que drenan. Y si estás listo para aplicar este protocolo en tu propia vida, escribe en los comentarios. Yo sé la diferencia entre verdad y sombra. Esa declaración es más que una frase. Es un compromiso público de que no vas a permitir que la sombra ajena determine el destino de tu luz. Carl Jung siempre creyó que los patrones que observaban sus pacientes no eran solo fenómenos individuales,
sino expresiones de arquetipos universales. Por eso, a lo largo de su vida analizó no solo a personas comunes, sino también a figuras históricas y culturales que llevaban en sí la misma lucha: preservar la autenticidad en un mundo que la rechaza. Un ejemplo que Carl Jung mencionaba con frecuencia era San Francisco de Asís. Francisco irradiaba una empatía radical, una apertura emocional que desafiaba las normas rígidas de su tiempo. Sus contemporáneos, incluidas autoridades religiosas, lo acusaban de ser ingenuo, de sentir demasiado. Pero, en lugar de retraerse, Francisco transformó su sensibilidad en acción concreta, cuidando a los pobres, acogiendo a los marginados y viviendo la autenticidad como testimonio. Carl Jung veía en él un caso raro de interacción, alguien que enfrentó críticas sin apagar su propia llama. En contraste, Carl Jung también estudió la trayectoria de Vincent van Gogh, un hombre cuya sensibilidad extrema produjo obras de arte que aún hoy tocan el inconsciente colectivo, pero que, al mismo tiempo, lo hizo vulnerable al desprecio y a la incomprensión de los demás. Las cartas de Van Gogh revelan cómo era criticado constantemente por ser demasiado intenso, excesivamente emocional. Sin un santuario vibracional, como lo describía Carl Jung, Van Gogh terminó volviéndose contra sí mismo, atacando su propia sensibilidad hasta que se volvió insoportable. El caso de Van Gogh ilustra el destino trágico de muchos empáticos que internalizan las críticas externas. Mientras que el ejemplo de Francisco muestra el otro camino posible, la sensibilidad transformada en fuerza, incluso frente al rechazo. Y, finalmente, el propio Carl Jung reconocía en sí mismo esa batalla. Sabía que su capacidad de ver profundamente la psique humana despertaba resistencia e incluso hostilidad en sus colegas. Pero, en lugar de sofocar esa visión, Carl Jung eligió defenderla, aun al precio del aislamiento. Estos ejemplos demuestran una verdad central. El empático siempre enfrentará la proyección de la sombra, pero el destino final dependerá de una elección. O la sensibilidad se convierte en un peso destructivo, o se transforma en una llama que ilumina generaciones. Carl Jung enseñaba que ningún empático podía sobrevivir aislado. Para él, la sensibilidad necesita un santuario vibracional, un espacio relacional donde la autenticidad no solo sea tolerada, sino celebrada. Sin eso, la llama del empático corre el riesgo de apagarse lentamente bajo el peso de la crítica y el rechazo. Pero, ¿cómo reconocer a esos aliados? Carl Jung describió 3 perfiles fundamentales de personas capaces de sostener la luz de un empático. 1. Otros empáticos. Aquí hay un reconocimiento inmediato. Es como si 2 almas se encontraran y suspiraran aliviadas. Tú también sientes así. Estas relaciones se caracterizan por la comprensión mutua y la ausencia de juicio. 2. Individuos psicológicamente evolucionados. No todos son empáticos, pero algunos han realizado un profundo trabajo interior. Estas personas han aprendido a integrar sus propias sombras, por eso no se sienten amenazadas por la autenticidad del otro. Carl Jung afirmaba que estos vínculos son puentes, ayudan al empático a conectarse con el mundo sin necesidad de esconderse. 3. Protectores de la autenticidad. Son personas que, aun sin compartir la misma intensidad, reconocen el valor de la sensibilidad. No intentan cambiar al empático, sino que se colocan a su lado como guardianes silenciosos de la llama. ¿Y cuáles son las señales? Según Carl Jung, los verdaderos aliados no se burlan de las emociones, no critican la intensidad, no manipulan la vulnerabilidad. Formulan preguntas con genuina curiosidad, respetan los límites, protegen la energía emocional y refuerzan que la sensibilidad es una fuerza, no un defecto. Reconocer a estos aliados es esencial, porque son ellos quienes permiten al empático mantenerse íntegro en un mundo que insiste en fragmentarlo. Sin ellos, la soledad puede asfixiar. Con ellos, la autenticidad florece. Carl Jung creía que la jornada del empático no termina al reconocer a los enemigos ni a protegerse de las proyecciones. Él veía la vida sensible como un proceso de integración, en el que el dolor se transforma en fuerza y la autenticidad deja de ser una carga para convertirse en misión. Ese camino puede comprenderse en 4 etapas. Etapa 1. Reconocimiento sin supresión. El primer paso es dejar de creer que sentir profundamente es un defecto.
Carl Jung decía, la sabiduría comienza cuando dejamos de confundir la luz del otro con nuestra propia oscuridad. El empático aprende que las críticas recibidas no revelan exceso de emoción, sino carencia de emoción en los demás. Mantra: no siento demasiado. El mundo siente demasiado poco. Etapa 2. Límites sin endurecimiento. Crear límites no significa levantar murallas. Carl Jung hablaba de permeabilidad consciente. Abrirse al amor y a la vida, pero no al veneno de la proyección. Es como una piel sana. Deja pasar lo que nutre y bloquea lo que intoxica. Mantra: abro mi corazón a lo que es real. Lo cierro a lo que destruye. Etapa 3. Comunidad sin compromiso de la esencia. Muchos empáticos se pierden intentando ser aceptados por quienes rechazan la autenticidad. Carl Jung advertía, la necesidad de aprobación puede llevar a la muerte interior. El verdadero salto es dejar de buscar aceptación en todos y elegir construir una comunidad pequeña, pero verdadera. Mantra: prefiero ser íntegro para pocos que fragmentado para muchos. Etapa 4. Servicio sin sacrificio. En el nivel más elevado, el empático descubre que su sensibilidad no es solo para sí mismo. Es medicina para un mundo enfermo de indiferencia. Pero servir no significa sacrificarse hasta la extenuación. Carl Jung hablaba de la importancia de dar desde la abundancia y no desde la carencia. El empático integrado ofrece su luz a quien puede recibirla y no se culpa por aquellos que la rechazan. Mantra: sirvo con mi luz, pero no apago mi llama. Estas 4 etapas forman la columna vertebral de la integración que Carl Jung defendía. Cada una es una llamada para que el empático deje de esconderse, deje de mutilarse emocionalmente y comience a vivir como lo que siempre fue, un guardián de la autenticidad en un mundo que ha olvidado cómo sentir. Carl Jung advertía que, incluso cuando el empático inicia su camino de integración, existen trampas sutiles que pueden desviar el proceso. Son como callejones psicológicos que parecen ofrecer protección, pero que terminan conduciendo la misma oscuridad que el empático buscaba evitar. Trampa 1. La venganza. Después de tanto rechazo, muchos empáticos sienten el impulso de devolver el dolor. Critican a quienes los criticaron, se burlan de la frialdad ajena, atacan a lo que llaman corazones muertos. Pero, como decía Carl Jung, aquello que combatimos demasiado, terminamos convirtiéndonos en ello. Cuando el empático elige la venganza, pasa a reflejar la misma sombra que lo hirió. Trampa 2. La superioridad espiritual. Algunos, al comprender la dinámica de la proyección, desarrollan una especie de arrogancia iluminada. Creen ser más evolucionados que los demás por seguir sintiendo profundamente. Carl Jung veía esto como un nuevo tipo de máscara, tan peligrosa como la anterior. El don de la empatía no existe para crear jerarquías, sino para servir como puente. Trampa 3. El aislamiento total. Cansado de ser herido, el empático puede elegir cortar todos los vínculos. Se encierra en un capullo, creyendo que así estará protegido. Carl Jung advertía que el aislamiento absoluto no genera curación, sino estancamiento. Sin intercambio, la sensibilidad se marchita y la llama que debería iluminar se apaga lentamente. Trampa 4. La luz apagada. La más dolorosa de todas las trampas. Aquí, el empático comprende la teoría, entiende las proyecciones, reconoce las dinámicas, pero, por miedo a nuevos ataques, decide suprimir su luz. Intelectualmente consciente, pero emocionalmente muerto. Carl Jung consideraba este mayor fracaso del camino. Cuando alguien sabe que su sensibilidad es un don, pero continúa viviendo como si fuese una maldición. Reconocer estas trampas es vital, porque no aparecen de forma evidente, sino como tentaciones sutiles en el camino. Y la elección de evitarlas es lo que separa al empático fragmentado de aquel que realmente se convierte en un faro. Carl Jung recordaba que la integración no es un estado definitivo, sino un proceso continuo. Así como el fuego necesita ser alimentado cada día para no apagarse, la llama interior del empático también exige un cuidado constante. Ese cuidado comienza con la evaluación regular de los vínculos. Preguntarse a sí mismo, ¿esta relación nutre o drena?
Esta persona fortalece mi autenticidad o me empuja de nuevo hacia la máscara. Carl Jung decía que la honestidad con estas respuestas es el primer paso para preservar el self. Otro aspecto es el discernimiento energético. No todo dolor debe ser absorbido. El empático necesita distinguir entre el sufrimiento que puede transformarse en compasión y el peso que no le corresponde cargar. La diferencia está en percibir si el contacto genera expansión o si solo corroe lentamente la vitalidad. Por último, Carl Jung reforzaba la importancia de la comunidad consciente. Volverse hacia aquellos que reconocen el valor de la sensibilidad no es debilidad, sino estrategia de supervivencia. El empático no fue hecho para vivir en soledad, sino para compartir luz con quienes pueden recibirla. Mantener el fuego interno significa eso: elegir, día tras día, proteger la autenticidad frente a la sombra externa y frente a la tentación interna de apagarla. Porque, como decía Carl Jung, el empático no ilumina al mundo escondiendo su llama, sino preservándola hasta que otros recuerden encender la suya propia. Para Carl Jung, la jornada del empático nunca fue solo personal. Él veía a cada individuo sensible como parte de un movimiento mucho mayor, el avance de la humanidad hacia una conciencia más auténtica. Por eso, cuando un empático es silenciado, no es solo una vida la que sufre, es toda la colectividad la que pierde acceso a un futuro diferente. Carl Jung describía a los empáticos como pioneros emocionales. Llevan en sí la función psíquica que muchos han perdido en el camino: la capacidad de sentir sin filtros, de conectarse directamente con el alma. Y, por eso, se convierten en un recordatorio incómodo de todo lo que la sociedad intenta suprimir en nombre de la eficiencia, del control y de la apariencia. Pero Carl Jung también creía que justamente esa incomodidad es esencial para el progreso. El empático expone heridas que necesitan ser sanadas, muestra contradicciones que ya no pueden ocultarse y encarna la prueba viva de que la sensibilidad no es debilidad, sino poder. Cuando el empático preserva su autenticidad, no solo se protege a sí mismo, se convierte en un faro para los demás, un recordatorio de que aún es posible vivir conectado a la verdad interior. Y cada empático que elige permanecer íntegro abre el camino para que otros hagan lo mismo. En términos colectivos, la preservación de la autenticidad empática es la clave para romper el ciclo de estancamiento emocional que Carl Jung tanto temía. Porque sin esos guardianes de la sensibilidad, el mundo seguirá ciego a sus propias sombras. Pero con ellos, la humanidad puede, poco a poco, aprender a sentir de nuevo. Carl Jung documentó, con una precisión perturbadora, la trampa en la que tantos empáticos caen. Son amados al principio y odiados al final, celebrados como refugio seguro, pero después rechazados como si fuesen el problema. Y todo esto por una razón simple: la autenticidad siempre revela la sombra que los demás no quieren ver. En este video vimos cómo Carl Jung identificó a los 4 enemigos que atacan al empático: el crítico de la emoción, el atacante de la autenticidad, el violador de la vulnerabilidad y el apagador de luz. Vimos también los 3 riesgos mortales: la erosión de la autenticidad, la autotraición psicológica y el estancamiento colectivo. Y aprendimos el protocolo en 3 fases: reconocimiento, límites y vínculos conscientes, que Carl Jung consideraba esencial para preservar el self. El camino no es fácil. Existen trampas de venganza, de arrogancia y de aislamiento. Pero también hay un proceso de integración en 4 etapas: reconocer sin suprimir, crear límites sin endurecer, construir comunidad sin corromperse y servir sin sacrificarse. Al final, lo que Carl Jung nos dejó fue una revelación que resuena hasta hoy. El empático no siente demasiado. El mundo es el que siente demasiado poco. Y es precisamente por eso que la humanidad necesita de aquellos que aún son capaces de sostener la llama de la autenticidad. Así que, si alguna vez te has preguntado si tu sensibilidad es una carga, recuerda, para Carl Jung nunca fue un defecto. Si has llegado hasta aquí, es porque llevas dentro de ti la misma sensibilidad que Carl Jung describió en sus escritos más profundos. Y quiero escuchar de ti. ¿Cuál de los 4 enemigos de la empatía has enfrentado más en tu vida? Escríbelo en los comentarios. Tu voz puede resonar como guía para otros empáticos que buscan comprender su propio camino. Si este video te ha traído claridad,
Suscríbete ahora al canal. Con cada nuevo contenido, nos sumergimos juntos en los descubrimientos de Carl Jung, desvelando misterios de la psique que transforman no solo la manera en que te ves a ti mismo, sino también cómo percibes el mundo. Tu suscripción es lo que mantiene encendida esta llama y fortalece una comunidad de buscadores de la verdad interior. Sigue viendo los próximos videos. Cada revelación es una nueva llave para descifrar las sombras. Nos vemos en las sombras de la próxima verdad oculta.